buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 23 de junio de 2017. Hoy, con datos económicos en Europa, publicaciones preliminares del PMI, con una lectura en términos generales para el sector industrial mejor a la esperada, continuaron su tendencia alcista, pero para el sector servicios, que es más importante, con un descenso considerable que hace, o que hizo más bien, que el indicador compuesto del PMI descendiera más de lo que se había anticipado. De todas maneras, los niveles de PMI en Europa, a pesar de este descenso, en su medición preliminar de mayo, siguen siendo positivos, por lo que la expectativa no cambia de manera significativa. En este tema, también en Europa hubo confirmación del dato, bueno, una pequeña revisión más bien a la cifra de crecimiento de primer trimestre de Francia, con un crecimiento del 1.1%, y de manera individual los indicadores de PMI para Francia en el tema industrial subieron de 53.8 a 55, una muy buena dinámica, al igual que para la generalidad de Europa, un descenso del sector servicios y descenso del PMI compuesto. En Alemania, muy buen indicador de industria, descendiendo menos de lo que se había anticipado, el de servicios sí muy débil. Entonces, aparentemente lo que hemos tenido es una desaceleración en el resto de sectores en Europa diferentes a lo que es tema industrial. En Brasil, publicación de inflación o de la medición quincenal de inflación descendió del 3.77 al 3.52, un poco menos de lo que el mercado venía anticipando, pero de todas maneras ya 100 puntos básicos por debajo del punto medio de la meta del Banco Central. Y en Estados Unidos estamos a la espera de las publicaciones también de los PMIs en su medición preliminar del mes de mayo para lo que es sector servicios y sector industrial, así como las cifras de ventas de vivienda nueva. Recuerden que estos indicadores de ventas de vivienda vienen descendiendo, pero el de esta semana de vivienda usada sorprendió al alza. Cerraríamos el día con declaraciones de diferentes miembros de la Reserva Federal, Bullard, Mester y Powell. Ayer también habló Powell, pero pues creemos que ya las cartas están jugadas, el mercado ha perdido credibilidad en la Reserva Federal y por ahora los miembros de esta entidad mantendrán su discurso de hacer un incremento adicional en lo que resta del año. Y a mediodía, recuerden, lo que ha venido generando pues como mayor interés en los últimos meses es el indicador semanal de perforaciones petroleras. Con relación a anuncios de interés, continuamos con las tensiones en Oriente Medio. 4 países árabes le enviaron 13 solicitudes a Qatar y les dan un plazo de 10 días para que se ajuste a estos requerimientos, algo pues que se ve poco probable. No solamente le están hablando de los grupos que ellos consideran terroristas y que están alojados en este país, que los entregue, sino también dicen que la cadena Al Jazeera tiene que cerrar sus operaciones, que Qatar tiene que también eliminar o finalizar esa base turca que tiene en su territorio, y para cerrar también finalizar las relaciones diplomáticas que sostiene con Irán. Muy probablemente estas últimas 3 solicitudes no van a ser atendidas y continuaremos viendo los avances o los escalamientos de las tensiones diplomáticas en esta región del mundo. En Europa, la primera ministra británica ofreció a la Unión Europea que los 3 millones de europeos que residen en el Reino Unido mantengan el estatus como tal, no se ha modificado, pero está la pregunta de qué va a pasar con los nuevos europeos que quieran tener residencia en Reino Unido. La canciller alemana Angela Merkel recibió de manera positiva este ofrecimiento. Con relación a los Estados Unidos, ayer, un día importante por cuenta de la publicación o del conocimiento de la propuesta de reforma a la salud por parte del Partido Republicano, quien es mayoría en esta corporación con 52 escaños. Para ser aprobada esta reforma necesita esta mayoría en la votación, solo podrían perder máximo unos 3 votos, y pues aquí lo que estamos empezando a entender es qué tan diferente es esta reforma que está proponiendo el Senado. Aparentemente está gestionando mayores recursos para cubrir faltantes en lo que es el tema de salud de personas de menores ingresos, pero en términos, digamos, prácticos, continúan con
la reducción de la cobertura, que no se va a hacer efectiva en el corto plazo, sino desde el año 2021, 22 y 23. Y por otro lado, también viene acompañada de una reducción de impuestos a las familias de mayores ingresos. Y esto pues era ya lo que se había delineado desde la campaña. Vamos a ver cómo evolucionan las discusiones al interior del Senado para conocer el momento en que sería publicado, sería pues ya refrendado esta reforma a la salud. Obviamente los demócratas confían en que no sea aprobada y los republicanos están empujando para que su aprobación sea antes del 4 de julio, antes de que diferentes senadores tengan que regresar a sus regiones y de pronto vean presiones adicionales para que voten en contra de esta iniciativa. El diario Financial Times hizo una abierta crítica a esta reforma, así también como la revista The Economist, sobre lo que contiene esta reforma. Por otro lado, en el stress test que realiza la Reserva Federal anualmente, en la primera parte de este estudio, concluyó que las 34 mayores entidades que tienen operaciones en los Estados Unidos cumplen con los requerimientos mínimos de capital, incluso en un escenario de una recesión muy fuerte. Por lo tanto, ahora queda a la espera de si hay aprobación o no de lo que se conoce como el plan de capital, es decir, básicamente el plan de repartición de utilidades, ya sea a manera de dividendos o de recompra de acciones. Recuerden que en los últimos años cerca de 5 entidades han tenido observaciones o restricciones sobre sus intenciones en este aspecto. Vamos a ver qué sucede más adelante. En América Latina destacamos, además de ese tema de inflación en Brasil, pues que el Banco Central de este país tiene espacio para continuar haciendo ajustes en su política monetaria, a pesar de que todo este escándalo político frene las reformas estructurales que supuestamente reducirían lo que generó esa presión inflacionaria o esos riesgos que generaron la inflación durante el periodo de la administración de Dilma Rousseff. La inflación de Brasil está en el 3,5% y esa tasa de interés real sigue siendo muy alta para una economía que hasta ahora se está empezando a estabilizar. Petrobras anunció que va a retomar su plan de desinversiones con base en la venta de participaciones en su segmento de distribución de combustibles. UBS había valorado este segmento en cerca de 10 billones de dólares. Y finalmente, las autoridades sanitarias estadounidenses están frenando el ingreso de carne brasileña por no pasar la inspección, y esto pues muy bien viene de la mano de todo este proceso de investigación que se abrió en contra de JBS. Con relación también a América Latina, en México hay interesantes posturas con base en el último ajuste que se hizo de tasa de interés. Recuerdo que el día de ayer se reunía el Banco Central de México, incrementó la tasa en 25 puntos básicos, tal como el 99.9% del mercado estaba anticipando. Sin embargo, los analistas empiezan a esperar ya un fin de ciclo. Consideran que en este segundo semestre del año la inflación va a empezar a descender y también ha identificado una brecha de producto negativo, es decir, un exceso de capacidad no utilizada que puede empezar a preocupar. Y esto a pesar de que el primer trimestre de año la economía de México tuvo un crecimiento que superó los pronósticos de mercado. Por otro lado, el director del Banco Central dice que todavía no se puede hablar de fin de ciclo, pero esperaba que las decisiones que se han tomado hasta el momento sirvan para conducir la inflación hacia la meta de largo plazo. E incluso se aventuró a decir que no necesariamente si la Reserva Federal hace incrementos de tasas, el Banco Central de México lo va a hacer. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Y la noche anterior, después de la publicación por parte de en Estados Unidos del stress test, estamos viendo un mapa principalmente verde en Asia. Desafortunadamente, después de darse a conocer, como mencionó Daniel, los datos de PMI, pues las bolsas de esta región estaban reaccionando de manera negativa y por eso estamos viendo un mapa donde principalmente en esta zona del mundo pues se está observando un comportamiento negativo. De todas maneras, en América Latina y en Norteamérica los futuros de Standard & Poor's están ascendiendo cerca de 0,1%, principalmente liderados por los sectores de salud que habrían reaccionado favorablemente después de que
la propuesta de los republicanos para reemplazar el Obamacare fuera tomado de manera positiva. Por esa razón, pues estábamos viendo esos índices el día de hoy avanzando, como lo menciono, cerca de 0.1%. Sin embargo, hay que tener presente que el día de hoy, de manera única durante el año, se realizará el rebalanceo del índice Russell, lo que podría generar operaciones en el mercado accionario de Estados Unidos por cerca de 8 trillones de dólares, el volumen más alto observado en todo el año. Los inversionistas pues estarán atentos de los impactos que generarán este rebalanceo, y por esa razón no esperaríamos mayores movimientos en el resto de acciones. Bien es cierto que este rebalanceo genera un alto volumen de operaciones. También se ha determinado de manera previa que no se podrían presentar impactos significativos en las acciones que componen este índice. Por ahora, simplemente mantener alerta sobre la zona de los 2.420 a 2.430 puntos. Les recuerdo que estamos monitoreando una señal de potencial agotamiento de valorización sobre el índice Standard & Poor's y consecuentemente sobre todas las acciones a nivel global. Les recuerdo que el índice de acciones de mercados emergentes ha venido presentando también un retroceso durante esta semana, lo que ha generado algunas tomas de utilidades en mercados emergentes, principalmente mercados latinoamericanos. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, el dólar pues esta mañana ha estado perdiendo terreno contra prácticamente todas las monedas del grupo G10, donde la libra esterlina pues estaba destacando con un avance de cerca de 0.28% a esta hora de la mañana, y podemos ver en la parte superior el rublo ruso y el peso mexicano, en monedas ligadas con el desempeño del crudo, avanzando más de 0.50%. Los buenos avances presentados en los precios de las materias primas y los metales preciosos esta mañana, cuando la plata estaba ganando más de 1.20% y el oro estaba ganando cerca de 0.51%, estaban favoreciendo el desempeño de las monedas emergentes. Y para finalizar, pues en lo que tiene que ver con el precio del crudo, simplemente destacar que el mismo se mantiene sobre esa zona objetivo que habíamos planteado ya en el pasado, sobre los 42 a 44 dólares el barril. Les recuerdo la señal de alerta que fue enviada o anunciada desde el pasado 29 de mayo, cuando el precio del WTI se encontraba sobre los 50 dólares el barril. Simplemente destacar una noticia relevante que esta mañana pues fue anunciada en varios medios, donde se dio a conocer que varias fuentes de la OPEP y también de Rusia habrían mencionado que existirían pocas señales de que el cartel estuviera preparando alguna acción extraordinaria para controlar los precios del crudo en el corto plazo. La reunión de ministros de petróleo se llevará a cabo a finales de este mes en Rusia, y sobre ese particular pues no se ha anunciado, como mencioné anteriormente, ninguna medida extraordinaria o recorte adicional en la producción del crudo para los próximos meses. Gracias, Agustín. Los mercados de renta fija hoy con muy pocas variaciones. Títulos del Tesoro de Estados Unidos el día de ayer está a niveles del 2.14.2, a esta misma hora de la mañana. Hoy estamos en niveles del 2.15.8, algo de incremento, pero pues no ha sido sustancialmente grande. Se ha moderado en algo ese aplanamiento que el día de ayer estaba alcanzando el mínimo de los últimos años. Hay un spread, por ejemplo, el de 5 a 30 años, que ha alcanzado un nivel inferior incluso a los 95 puntos básicos. Hoy hay algo de reversión de esos movimientos, pero sin anuncios de relevancia. Tampoco la moderación de los PMIs en Europa han tenido mayor impacto sobre la dinámica del mercado de renta fija. Lo esperable habría sido algo de reducción en las tasas de negociación de los títulos europeos, pero el día de hoy no se está observando eso. De hecho, pues hay prácticamente un estancamiento, solamente variaciones del 0.5%. Recordarles, de todas maneras, lo mencionado en México probablemente se está acercando al fin de ciclo alcista, pero pues el director del Banco Central, como es normal, no se ha querido comprometer con esto. Hasta aquí entonces el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia.
donde el día de ayer conocimos 3 anuncios de tipo económico: confianza de los industriales, confianza de los comerciantes y el indicador de agenda económica correspondiente al mes de abril. Estos indicadores muestran que continuamos en eso, tema de lo peor continúa sucediendo. Indicadores de confianza de estos dos sectores descendieron en mínimos desde el 2009 o 2013 respectivamente, y el índice de actividad económica del mes de abril, el desestacionalizado, es decir, el que le quita todos los efectos negativos de menor actividad por tema de la Semana Santa, mostraron un crecimiento del 1.4% de la economía, que aparentemente es un poco mejor a lo que se venía presentando previamente, pero en cierta medida ese diagnóstico de débil crecimiento económico no se puede evitar. Continuamos así, aparentemente entonces tendremos que esperar al segundo semestre de este año para empezar a observar esa buena dinámica que se viene augurando. Incluso fue puesta explícitamente en el marco fiscal de mediano plazo publicado la semana pasada. Eso ahora los dejamos con Natalia. Buen día para todos, iniciando con el análisis técnico del mercado local. Vamos a ver cómo nuestro indicador para la jornada de hoy, después de los sucesivos retrocesos que ha presentado el índice, ya alertó entonces un cambio de tendencia a la baja, luego de haber entonces sobrepasado el nivel de los 1.440 puntos, acercándose entonces a uno de los niveles de congestión importantes sobre los 1.420, y recordando que el nivel Fibonacci estaría sobre los 1.416. Por el momento entonces vemos y vamos en línea con esta corrección generalizada del mercado y una nueva tendencia bajista sobre el índice accionario. Iniciando con la acción de Nutresa, la misma tuvo un retroceso del 0,39% en la jornada de ayer, cerrando sobre los 25.700 pesos. Sobre la misma debemos mantener cierta cautela, dado que a pesar de que el indicador ha indicado un posible continuación de esta tendencia positiva, ha tenido 3 jornadas de sucesivos retrocesos y ha incluso estado cotizando por debajo de nuestro precio objetivo de los 26.000 pesos. Por el momento entonces mantener cautela, quizás empezar a reducir posiciones, pero por el momento esperar y monitorear entonces el nivel de los 25.200 pesos. Y finalmente la acción de Canacol tuvo una de las mayores avances en la jornada de ayer, con un 0,54% al alza. Vemos cómo se mantiene la tendencia positiva que fue alertada para comienzos del mes y se acercaría entonces a nuestro precio objetivo de los 10.000 pesos. Desde que la señal fue anunciada, la acción ha tenido entonces una valorización de más del 6% y va en línea entonces con esta recomendación que tenemos sobre la misma. Bien, en el peso colombiano, después de haber también alcanzado una valorización de más de 150 pesos, recuerdo la zona alertada ya desde que estábamos en los 2.905 pesos, la señal al alza del día de hoy. Estamos observando una señal de potencial agotamiento de esa tendencia. Por esa razón es importante tomar utilidades sobre esas posiciones largas que se habrían tomado sobre el peso dólar y ver qué tan fuerte va a ser la consolidación que se podría experimentar por debajo de esta zona de los 3.015 pesos. Para la próxima semana simplemente esperaríamos que se presente una zona de congestión importante en el rango de 3.000 a 3.025 pesos de manera inicial, para poder entonces empezar a deducir la posible o analizar la posible tendencia para las próximas semanas. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES sigue la volatilidad importante. Ayer vimos cómo la volatilidad alcanzó los 10 puntos básicos, teniendo en las primeras horas una compra importante por debajo de la nube de Ichimoku, la cual llevó a los 3.24 hasta el 6.05 para terminar la jornada en el high del día al 6.15. Hoy, debido al buen comportamiento, como bien lo explicó Agustín, del peso frente al dólar y frente al buen comportamiento también de los bonos mexicanos,
que se han valorizado alrededor de 20 puntos básicos desde la decisión de ayer del Banco Central de subir 25 básicos, pero dar un sesgo más tranquilizante al mercado. Los TES también abrieron hoy con una importante valorización de 5 o 6 puntos básicos al 610, 609. Importante resaltar que la volatilidad puede seguir en estos días, solamente recomendamos cierre de cortos en la zona entre el 615 y el 617 y armar largos entre el 622 y 625 con stop al 630. De resto, muchas gracias por participar en nuestro comité diario. Un feliz día para todos.